Sabemos que el crimen organizado italiano es prevalentemente un crimen organizado de tipo mafioso. Sabemos también que las mafias históricas italianas son por lo menos tres: la 'ndrangheta en Calabria, con sus peculiaridades, de las cuales me imagino que Pignatone querrá decir algo cuando será el momento de su intervención, las camorras en Campania y la Cosa Nostra en Sicilia, que históricamente es la mafia más estructurada, más arraigada. Está viviendo un momento de dificultad que trataremos de explicar. Vamos a tratar de hablar de algunas de las causas de la crisis de Cosa Nostra, pero también, puesto que es la más estructurada, también es la más institucionalizada. La así llamada Constitución Formal de Cosa Nostra contempla una cúpula centralizada que se llama Comisión o Cúpula, como se dice en una literatura no técnica, estructuras arraigadas en el territorio en distintos niveles. Si la comisión de la organización tiene en su interior capos mandamento, tiene a su vez capos en los territorios, que a su vez tienen familias distribuidas en el territorio. La gobernanza del territorio es uno de los elementos ineludibles a los cuales la mafia no puede renunciar. El profesor de la Chiesa en su introducción se refirió al poder y dinero. Estas son las dos motivaciones principales por las cuales uno quiere formar parte de Cosa Nostra en cualquier organización criminal de tipo mafioso. Pero son dos elementos que no necesariamente coinciden. Formar parte de Cosa Nostra, entrar a Cosa Nostra, se convierte en el reconocimiento de un estatus al cual no corresponde necesariamente el enriquecimiento. Si nosotros miramos las investigaciones de los últimos 15 años sobre la mafia palermitana, descubrimos que en realidad únicamente los jefes se vuelven muy ricos, mientras que aquellos que pertenecen al pueblo de Cosa Nostra, por decirle así, en cambio son sujetos que reciben remuneraciones que apenas les permiten una vida digna. Pero para ellos lo importante es el reconocimiento que implica en el territorio el formar parte de esta organización mafiosa. Varios colaboradores de justicia, recuerdo uno en especial, que me explicó que el día en el que fue invitado a formar parte de Cosa Nostra, bueno, tuvo que cumplir con el juramento, la sangre que se derrama del dedo golpeado con una aguja. Él decía que ese fue el día más hermoso de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que él era un chico del pueblo, un pequeño delincuente, que al formar parte de Cosa Nostra se convirtió en una persona que tenía un estatus frente a los demás, se convirtió en un hombre de honor, más allá de la riqueza que pudiera acumular. Y eso implica que es alguien que va a ser respetado, porque sin el respeto incurrirían las demás personas en represalias. Y esto el territorio lo percibe. Y el territorio, y particularmente las personas que viven en los barrios de Palermo, particularmente en la periferia y en el interior de Sicilia, y también en otras regiones de Sicilia. Entonces, Cosa Nostra, más allá del dinero, necesita para poder existir en el territorio de una presencia reconocida. Las formas para reconocer la organización mafiosa han cambiado con el tiempo. Hubo un periodo en el que la organización recurría a herramientas muy evidentes para dar a conocer su presencia. Estoy pensando en los cientos de homicidios, particularmente en los años 80. Pero luego hubo un periodo que podemos identificar como sucesivo a las matanzas mafiosas de los 90, donde la comisión, ¿no? Es decir, la cúpula de Cosa Nostra, decidió que ya no se podía seguir con una gobernanza del territorio basada únicamente en las matanzas eclatantes, excelentes, en los homicidios, porque esto implicaba que en ese territorio donde Cosa Nostra estaba presente
ya no iba a garantizarle ser reconocido como Estado, porque una parte importante de la presencia de Cosa Nostra es ser como una suerte de Estado en el territorio. Porque tiene unas estructuras de gobierno a través de las familias, de comisiones, de los distintos niveles. Tiene un pueblo, que son el pueblo de los hombres de honor, y que tienen reglas bastante articuladas que tienen que seguir. No siempre se respetan, pero sin duda existen. Y romper esas reglas implica sanciones, y las sanciones también obviamente están reguladas. Entonces, el mafioso que no respeta las reglas no sufre necesariamente una única sanción que sería la muerte, sino hay una serie de sanciones escalonadas. Entonces, según el tipo de infracción, no quiere decir que la persona necesariamente sea matada, sino, por ejemplo, pueden ser dimitidos. Eso quiere decir que pierden los derechos del estatus mafioso, pero mantienen las obligaciones. Entonces, hay personas que han tenido que abandonar la ciudad de Palermo, pero pese a que se encontraban en otro lugar del territorio italiano, o no solo italiano, mantenían las obligaciones que implicaba formar parte de Cosa Nostra, entre otras, por ejemplo, darle cobijo a un latitante, tener que custodiar armas, etc. Entonces, únicamente en el caso de seguir rompiendo las reglas, se llega a la sanción definitiva, que es la muerte. Entonces, Cosa Nostra es una estructura que tiene un territorio, un pueblo y reglas. Un territorio que es inevitablemente relacionado a Cosa Nostra. Es decir, si no tuviéramos ese territorio, encontraríamos otra manifestación criminal, con otras reglas. Cosa Nostra desde el 92-93, por lo menos, es decir, después de las matanzas eclatantes, manifiesta su presencia en el territorio a través del racket mafioso, que sería las extorsiones, que es distinto a como lo entendemos, por ejemplo, en las organizaciones criminales americanas, de los gangsters. Fini di profitto. El piso, ¿no? Es distinto al cobro de piso con fines de lucro. È molto relativo, cioè serve sì, in questo momento serve. El cobro de piso sí sirve con fines de lucro, sobre todo en un momento de crisis de la organización, se necesita el dinero de las extorsiones para mantener, por ejemplo, a las familias o a las personas privadas de la libertad. Pero no ese es el objetivo principal de la exigencia del cobro de piso en el territorio, en las ciudades de Sicilia, sino el objetivo es la manifestación de que ese territorio es gobernado por Cosa Nostra, o sea que no solo es gobernado por el Estado, sino también por la organización mafiosa. Todos los comerciantes de determinados barrios son obligados a pagar el derecho de piso, que no es una cantidad económica significativa. La organización mafiosa, la mafia siciliana particularmente, se caracteriza por algunas peculiaridades. Una de ellas es la elasticidad, la plasticidad, la capacidad de saberse adaptar a las situaciones. El interés que tiene la mafia para extorsionar el derecho de piso no es tanto un interés económico, sino de reconocimiento. El mafioso se presenta con el comerciante en su negocio, el comerciante, reconociendo la autoridad del mafioso, le deposita el derecho de piso de manera elástica, es decir, en una situación de crisis económica, la cantidad del cobro del derecho de piso varía y puede ser una cantidad mínima. Incluso pueden ser únicamente 100, 200, 300 euros por el ejercicio del negocio. Pero todos lo tienen que pagar porque todos tienen que reconocer la existencia de un poder sobre ese territorio que no es el poder del Estado. Y la petición de este pago no se da de manera violenta, sino dulce. Es una petición que a veces incluso es inútil porque hay negocios en Palermo donde hoy paga el actual comerciante, el titular de ese ejercicio, pero antes pagaba su padre, antes su abuelo, por lo tanto desde hace generaciones pagan ese derecho de piso. Entonces hay operadores comerciales que se someten a la regla del derecho de piso, están muy acostumbrados a ello
De hecho, si la persona que va a cobrar el derecho de piso no se presenta, ellos mismos van a buscarlo para pagar el derecho de piso. Es decir, la exigencia de estar en regla es una exigencia que para ellos es irrenunciable. Esta exigencia irrenunciable se puede quebrar únicamente a través de una presencia alternativa del Estado sobre el mismo territorio, que actúe no tanto en términos de presencia militar, sino de autoridad. Es decir, de una autoridad de carácter social sobre el mismo territorio. Así como el comerciante reconoce al mafioso como aquel que puede exigirle la prestación económica, de la misma manera tiene que reconocer el derecho, la autoridad del Estado. Pero el método mafioso en materia de extorsión sigue algunas reglas específicas. Ya dijimos que hay comerciantes que pagan desde hace generaciones. Hay otros que empiezan una actividad económica en este territorio en cualquier momento, y a estos comerciantes la organización mafiosa se dirige no de una manera violenta, sino exhibiendo su rostro amigable. El rostro amigable de la organización mafiosa es representado por una petición que llega a este comerciante, una petición importante. La colla nel lucchetto del propio negozio. Por ejemplo, va a encontrar pegamento en el candado de su negocio. Eso es algo que pasaba en los años 90. El pegamento en el candado del negocio, mafiosa, si pasara en una ciudad donde no hay una fuerte presencia mafiosa, sería interpretado como una broma de algún estudiante borracho que pasaba por ahí. En una città come quella di Palermo, sin embargo, si parece en una ciudad como Palermo, es una manifestación de la presencia de la mafia y es un señal. Tienes que ponerte en regla porque no estás pagando el derecho de piso. In genere questa cosa non riguarda un singolo commerciante, ma viene Generalmente esta situación no concierne únicamente a un solo comerciante, sino a todo un barrio. Dalla colla, dall'ATAC. Entonces hay una serie de tiendas cuyo candado se encuentra cerrado con un pegamento. Y el significado queda claro para todos los comerciantes. Che ha appena aperto la sua attività. Otra alternativa es que un comerciante que acaba de abrir su negocio se encuentre con un sobre que le dice: me tienes que dar 50.000 euros, que es una cifra gigante, para poder seguir con tu actividad. 50.000 euro la mafia ha sempre saputo che non li otterrà, né li La vuole. mafia siempre ha sabido que nunca obtendrá esos 50.000 euros. De hecho, ni siquiera los quiere. Lo importante, la señal ahí es que el comerciante mire a su alrededor y que se dé cuenta de cuál es la situación. Y va a haber una figura intermedia entre la organización mafiosa y el comerciante que llevará a cabo una actividad de mediación, al cual seguirá una negociación que concluirá con un acuerdo que será, por ejemplo, dale ahorita a los mafiosos 3.000 euros y una suma de 2, 3, 400 euros en un mes o en momentos particulares del año. Entonces, cuando los negocios van mejor, las cantidades más altas o con más facilidad, y así se llega a la negociación. El resultado de esta negociación será un comerciante que no habrá percibido a ese amigo, entre comillas, como alguien que pertenece a la organización mafiosa, sino como alguien que le resolvió el problema. Se establecerá una relación que va a durar en el tiempo y en la cual el comerciante será agradecido a ese amigo que le ha resuelto el problema de la gran suma de dinero que le exigieron en un principio, le ha asegurado protección, que es lo que hacen las organizaciones que se dedican a las extorsiones. E quindi rispetto a quel rapporto con il suo cosiddetto amico si creerá. Y por lo creerà. tanto, en la relación con ese supuesto amigo se genera una continuidad en la relación, que es lo que quiere la mafia, es lo que la mafia está buscando. La mafia trata de establecer unas relaciones simbióticas con los negociantes para que estos negocios serán útiles en muchos aspectos. Entonces, el mínimo que obtiene la organización es un poco de dinero, su reconocimiento como estructura de poder presente en el territorio, pero también ha abierto un canal
de tutto un mondo, quello comunicación del terziario, con todo un quello della conjunto que borghesia, es el del sector terciario, de la clase media, de los negociantes, porque llegará un momento, y esto ha pasado de varias investigaciones que dan cuenta de ello, un momento en el cual el comerciante que está atado al amigo que le resolvió el problema ulteriore richiesta. recibirá otra petición, que podrá ser desde la más banal, es decir, si ves a alguien, alguna cara sospechosa desde el punto de vista mafioso, nos adviertes, nos avisas. Entonces, en cuanto ves a un policía, una cara nueva, se señala. Otras cosas como guardar un paquete que no hay que abrir, por ejemplo, donde puede haber droga. Pero sobre todo, lo más inquietante es que ese negocio puede convertirse en un importante sitio de lavado de dinero o incluso ser expropiado al legítimo dueño. ¿De qué manera? Es bastante sencillo. El amigo famoso, el que resolvió la primera petición, pide otro favor, al cual obviamente no se puede decir que no. Este chico, mafioso, acaba de salir de prisión, está en régimen de supervisión policial y necesita un trabajo. Contrátalo, no te preocupes de nada. No vendrá a trabajar, pero tendrá que demostrar que se ha redimido, que tiene un trabajo. Ni siquiera le tienes que pagar un sueldo. No le tienes que contratar formalmente. Esta contratación es una contratación que no tiene costo y el emprendedor, el empresario, la satisface. Pero llega un momento donde este joven empezará a quedarse dentro de la tienda, interesarse por los negocios de la tienda y va a ser difícil decirle, no, salte. Empezarán entonces las ofertas más peligrosas, ¿no? Donde le dirá, tienes una muy buena actividad, ¿por qué no dejas que nosotros te la financiemos, la mejoramos, la hacemos crecer, ponemos nuevos proveedores, mostradores? Y tampoco esto se puede decir que no. Entonces el empresario ve además que eso puede traerle beneficios. ¿Y qué pasa poco a poco en escalas distintas? En el norte de Italia, por ejemplo, donde la mafia no está arraigada, pero se está rápidamente infiltrando, sino es que está colonizando las empresas, hay un rostro pacífico de las organizaciones mafiosas en relación con los empresarios. Los empresarios dicen que sí, porque además lo ve como un beneficio el tema del financiamiento, porque la organización mafiosa es rica, tiene dinero y entonces puede dar beneficios económicos. Finanziare lo sviluppo di attività economiche. Entonces, para la mafia la posibilidad de desarrollar, de financiar empresas en crisis es conveniente para la empresa mafiosa, que lo ve como un lugar de lavado de dinero, y para el empresario que está en crisis. Ya que se establece esa relación, la mafia manifiesta su capacidad de intimidación. Y entonces el que era originariamente el negociante, el propietario, del dueño, se convierte básicamente en el testaferro de la organización mafiosa. Que pone la cara al frente como sujeto sin antecedentes penales, pero que básicamente está trabajando bajo el control de la organización mafiosa. De esta manera, la organización mafiosa tiene acceso al contacto del empresario con las bancas, a las cuentas corrientes, y entonces se convierte en un canal también de lavado de dinero. Entonces, desde un punto de vista vertical, la adquisición a través de esta técnica de extorsión, las actividades comerciales, es una gran ventaja para la mafia, pero incluso cuando no llegan a esos niveles, la presencia mafiosa reconocida por los empresarios que paga su derecho de piso de manera regular es importante para la mafia y además es algo a lo que no puede renunciar. Nosotros tenemos unas intervenciones telefónicas sobre la Cosa Nostra siciliana, carico di cocaína guadagna una cifra infinitamente. Donde si bien con una licitación o con un cargo de cocaína reciben mucho dinero, pero ellos afirman que no pueden renunciar a la extorsión
pese a que no les dé muchos ingresos, no porque necesiten el dinero, sino porque obtienen el reconocimiento en el territorio, porque las personas reconocen que en el territorio mandan ellos y no otros. Esta es la realidad tradicional de las organizaciones mafiosas con presencia tradicional en el territorio siciliano. Perché attraverso una serie di strumenti che vengono inizialmente dai processi e dalla capacità dello Stato di organizzare in A eso, maniera sin embargo, se opuso lo que viene de las actividades del Estado y de los procesos y de la capacidad de oponerse a las in che organizaciones senso? Nel mafiosas. senso che una Entonces, esto ha costante hecho que attività las condiciones cambiaran. ¿De qué manera? En el sentido de que una actividad constante de represión del fenómeno de las extorsiones se ha ejercido tanto a través de las reglas del e si Estado sono de Derecho, condannati i a mafiosi través de che los facevano questo. procesos, de las sentencias, de los mafiosos que Un se dedicaban indebolimento a esto. dell'organizzazione Esto ha mafiosa. creado una mayor debilidad de las organizaciones desde el punto de vista no solo cuantitativo, sino psicológico. Una de las fuerzas de las organizaciones mafiosas era Non gli avrebbe mai chiesto conto delle sue attività criminali. que nadie le iba a pedir cuentas de sus actividades criminales. Desde hace unos años, esto ha cambiado. El extorsor es identificado, procesado y sentenciado con sentencias significativas, porque antes no había condenas para los mafiosos. Entonces, el hecho de que haya sentencias, el mensaje para los mafiosos es que la impunidad está garantizada. A casa, ora non è più così perché non sa se dopo aver riscosso il pizzo tornerà a casa. Entonces, el mafioso ya no sabe si después de cobrar el derecho de piso regresa a casa o si termina en la cárcel. Nel lungo periodo anche dalla popolazione soggetta. Y este sentimiento de que ya la mafia no queda impune es percibido también por la población que se encuentra sujeta a este poder. Entonces, frente a un Estado que manifiesta seriedad en la acción represiva, siguen algunos otros fenómenos. Entre ellas, las asociaciones de empresarios que confían más en el Estado y se empiezan a organizar de manera sistemática para denunciar las organizaciones mafiosas. Y otro fenómeno consecuente de esto es el hecho de que se empiecen a dar fenómenos de rebelión a la mafia, que todavía tienen un carácter episódico, pero que cada vez son más evidentes y que, así como dijimos que la organización mafiosa es una organización elástica que incluye peligros, sia una cosa su cui si inizia a riflettere. el uso de la extorsión es algo sobre lo que se empiezan a cuestionar, porque ya no está la garantía de impunidad que había antes. Entonces, no se puede renunciar a la extorsión, pero se tiene más cuidado con a quién se le pide el derecho de piso. Es decir, se pide el derecho de piso a aquellos que llevan generaciones pagando. Si me dirijo a un joven empresario que a lo mejor es parte de una asociación en contra de las extorsiones, me la pienso antes de irle a pedir el derecho de piso, porque puede ser que esa persona en lugar de pagarme me denuncie. Y esto mueve las dinámicas de la organización mafiosa hacia otras actividades que son menos riesgosas y que garanticen, sin embargo, una presencia importante en el territorio, que es la manifestación de la presencia de la organización en el territorio. Perdón, Claudio, te voy a interrumpir, primero porque ya terminó el tiempo de tu intervención, pero también porque quiero aprovechar para hacerte una pregunta que a lo mejor te da la oportunidad para ir cerrando. Tú tuviste la experiencia de visitar México, de conocer un poco la realidad mexicana. Recientemente salió un artículo muy profundo en Inside Crime, que es una revista de expertos en crimen organizado, y que tenía un título sugerente: la sicilianización de las actividades de extorsión de los cárteles mexicanos, explicando que la extorsión simbiótica, es decir, esta de la cual estabas hablando, más como sistema que como fuente de ingresos, más para
hacia el territorio que surge de ese modelo. Yo tengo la sensación, pero aquí me gustaría escuchar tu opinión también para cerrar. Mi sembra invece, a me non è sembrato un dato culturale. Io quando sono arrivato in Messico parecía un dato cultural, es decir, cuando yo llegué a México, vi con mi sorpresa c'era que las dinámicas eran las mismas. l'arreglo, cioè l'amico Ahí che lo llama faceva dentro el il diario, ajuste. che faceva proprio esattamente come io lo conoscevo in O sea, Sicilia. exactamente como yo lo conocía en Sicilia, pensando que fuera un dato cultural. Entonces quería, para cerrar, un comentario sobre esto. Il modello criminale organizzato di organizzazioni come sono i cartelli messicani, che sono ricchissime, militarmente. Los carteles mexicanos tienen mucho dinero y muy fuertes militarmente, están muy estructurados y tienen otra herramienta muy importante de gobierno que es la corrupción. Eso lleva necesariamente a una presencia en el territorio que se vuelve una presencia política. Así como política también fue la presencia de Cosa Nostra en el territorio, pero no solo por la capacidad de orientar el voto electoral, sino por la capacidad de tener presencia en el territorio y de satisfacer una serie de necesidades, incluso de las mismas víctimas de la organización. En México prevalece en este momento el perfil de la violencia de las organizaciones criminales en comparación con el perfil de los servicios, que son parte de organizaciones más evolucionadas. Digamos que la Cosa Nostra siciliana, el perfil de la violencia sigue manteniéndose porque es un elemento estructural de una organización criminal, tiene mayores dificultades para manifestarlo sin correr riesgos, porque a diferencia del contexto mexicano, donde objetivamente la presencia militar de los carteles es, bueno, y de la corrupción que ejercen, es muy pronunciado, aquí en cambio el fenómeno es muy distinto. Entonces podría decir que mi sensación es que yo puedo desearle a México que siga el modelo italiano de hacerlo lo antes posible, pero no soy muy optimista. Creo que se necesitan años y años para poder llegar a un modelo como el italiano, que tampoco identificaría como el modelo mejor para cambiar las cosas, pero la primera impresión que tuve en México es que hay que empezar por la lucha en el Estado, que está totalmente permeado, sobre todo a través de la corrupción. De hecho, cuando hay mucho dinero es muy fácil corromper. Entonces, como el Estado no puede pagar las cantidades que pagan las organizaciones criminales, hay un problema cultural de formación de las fuerzas policiales, del Poder Judicial y sobre todo de la misma población que tiene que activar un círculo virtuoso, que es lo que pasó en Italia, y que eso se mantenga para poder debilitar las organizaciones criminales. Pero yo vi que la situación mexicana es una situación mucho peor incluso de Italia en los años 70. Mi scuso per essere Grazie, andato dottor De Lucia. No, è molto interessante. A un certo punto ho temuto che dicesse che il modello quello... Muy interesante. En algún momento pensé que decía que el modelo italiano era el modelo mejor para los narcos, pero no. Decía que era el modelo para el Estado, para la lucha a la delincuencia organizada. De alguna manera también para los narcos, porque esta fase de violencia tan aguda no puede durar. Entonces, en algún momento se verán obligados, así como pasó para la Cosa Nostra americana, que poco a poco se convirtió a un perfil de finanzas. Eso claramente depende de las estructuras económicas, pero bueno, ya ahora en adelante me limito a escuchar. Yo agradezco al procuratore De Lucia y le doy la palabra a la doctora Ilaria Meli, que representa las nuevas caras de la sociedad italiana que se ocupa de esta materia. Ella se ocupa de esto como investigadora para la Universidad de Milán.